Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero y Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Hoy tengo muchísimas ganas de compartir este episodio con vosotros porque creo que va a ser de los importantes del podcast y es un resumen de algo que es muy importante. Si habéis leído el título, Crear libertad, un propósito por el que vivir, supongo que os podéis imaginar por dónde van los tiros, pero me encantaría que me acompañaras durante este ratito porque quiero desarrollarlo y compartir contigo algunos puntos importantes que pienso que pueden serte útiles a ti también. Bueno, lo primero voy a poner en antecedentes y voy a explicar de dónde viene esta idea. Ahora mismo he decidido plasmarla porque estaba escribiendo y antes de estar escribiendo estaba leyendo varios libros y escribiendo mi propio libro. El caso es que llegó un momento en el que hubo un cambio de chip, que lo he explicado varias veces aquí, y que todo cobró bastante más sentido del que tenía hasta ahora. Fue en abril del 2023. Tenéis varios podcasts explicando pues lo que fue la experiencia de juntar a la tribu. De hecho, así es el título de uno de los podcasts. Y que me sirvió para darme cuenta que aquello que mi cabeza estaba armando se había plasmado en una realidad, ¿vale? Y que realmente está impactando y que está creando pequeños cambios. Entonces, desde ahí yo volví a Costa Rica, me dediqué al proyecto en el que me estaba dedicando ahí, que es un proyecto que económicamente es muy importante, pero que solo es eso, solo es economía. Paralelamente a ese proyecto estaba trabajando en otros donde también económicamente eran muy importantes, a título individual hablo, pero en los que no me sentía realizado. Sencillamente estaba trabajando, ¿vale? Y trabajaba en unas condiciones, o trabajo en unas condiciones geniales. O sea, desde donde quiero, cuando quiero, a veces menos, otras veces demasiado, pero por dinero. Y llegó un momento en el que me estaba quemando muchísimo de todo lo que estaba haciendo. Todo esto viene, y aquí hago un inciso para que entendáis de dónde viene y el por qué tardé tanto a lo mejor en darme cuenta de ello. Viene en el 2018, ¿vale? En el momento, todos aquellos que llevéis tiempo escuchándome o leyendo o lo que sea, sabréis perfectamente que yo en el 2018 se rompe todo lo que tengo en Nicaragua, se rompe mi plan hacia la libertad financiera y, bueno, escribo mi primer libro, La vida que yo quiero, y tomo la decisión de vivir como nómada digital y además de dedicarme a emprender negocios digitales. Han pasado ahora mismo 5 años y realmente he tenido mucho éxito. Sobre todo en ambas cosas, ¿no? Al final vivo viajando desde entonces y como nómada digital, y en los negocios digitales pues me ha ido muy bien. Bueno, sí, yo creo que a ojos de los demás también puede considerarse que me ha ido muy bien. Esto me ha permitido tener de nuevo la libertad financiera, o alcanzar de nuevo la libertad financiera, o poder despreocuparme de la parte económica de mi vida en gran medida. Durante estos años me he dedicado a currar muchísimo y he emprendido muchísimo, o sea, muchísimo de verdad. Y dentro del emprendimiento ha habido algunos que han ido mejor que otros. No sé cuántas empresas monté, creo que una vez lo contamos y eran como 11 empresas en 5 años, de las cuales muchas seguían todavía activas y seguían con proyectos, con gente, Era un cacao, o sea, al final, si mi cabeza había momentos en los que se saturaba. Y es lógico que sea así porque era demasiada gente, demasiados proyectos, demasiadas cosas. Sigue siéndolo hoy en día, pero en mucha menor medida. El caso es que recuerdo, y esto creo que es la primera vez que lo comparto, recuerdo una charla, ya cuando teníamos bastante éxito, con uno de mis socios, una persona que gana más que yo y que tiene
más éxito que yo, que tiene más impacto que yo. Le dije, tío, a mí está muy bien, flipa lo que hemos conseguido, pero a mí me gustaría generar cambio de verdad. No tanto ir a por dinero. Estábamos paseando en la playa y me contestó, yo quiero pasta. Yo estoy por la pasta. Y pensé, me quedé callado, me quedé reflexionando, pasaron unos días y pensé, bueno, puede ser que en ese momento pues le haya salido ese impulso, ¿no? Al cabo de un tiempo volvimos a estar juntos físicamente y se lo volví a comentar. Y dije, tío, ¿no crees que estaría guay hacer algo trascendental? Algo que sirva, que sea muy útil. Y me volvió a dar una respuesta muy parecida. Me dijo que sí, pero que dé mucha pasta. A mí eso me generó una semilla. Lo entiendo, lo puedo entender, como emprendedor lo entiendo. Pero para mí, antes que emprendedor, me siento más realizado cuando genero cambio. Es algo que también he aprendido muchísimo a través de hacer mucha introspección, de ir a lo profundo en mí y decir, ¿qué es aquello que realmente me hace vibrar? Y yo vibro mucho más cuando veo que lo que hago tiene un impacto y que sirve y que es útil y que hay una respuesta de que es útil, que esta alimenta el ego muchas veces. Hay una pequeña parte de este ego alimentado que es necesaria para tener un poquito más de llama, ¿no? El caso es que a mí ahí se me empezaron a separar los caminos del emprendimiento. Y empecé a entender que quería mantener al margen de cualquier tipo de pensamiento parecido un proyecto personal. Y que mi proyecto personal tenía que suponer un cambio para otros. De hecho, me di cuenta de que en un momento en el que estaba muy quemado de trabajar y muy quemado de muchos problemas ajenos que venían a mí, ¿no? Y que yo tenía que resolver, de empresas, de proyecto físico, de cosas de la vida, que se me acumulaban y era como todo el mundo esperando que yo lo resolviera y yo resolviéndolos. Y llegó un momento en el que dije, a ver, esto no me gusta. O sea, yo no estoy sintiéndome realizado por mucho dinero que gane con esto. Y a mí lo que me hace sentir realizado cada día, también me daba cuenta de esto, era grabar estos podcasts, escribir los correos, dar directos en Alternatribu, conseguir cosas, recibir los correos que muchos de vosotros me mandáis, saber historias de alguno de la gente de la comunidad que nos dice, pues mira, gracias a entrar a la comunidad ahora conocí a esta persona y tengo un proyecto con ello y ahora somos socios. De estos continuamente hay y a mí eso me llena barbaridad. Y me di cuenta de que a mí lo que me estaba llenando era eso. Y que cada vez estaba dedicando de manera orgánica más tiempo a este proyecto en detrimento del tiempo de los otros proyectos, ¿no? Y que cada vez todo esto tenía más sentido y que los otros sencillamente me están aportando dinero. El caso es que llegó un momento, y para mí esto es muy importante. Tomé la decisión de decir, vale, voy a reducir al mínimo todo el resto de ruido. Al mínimo. De hecho, esto pues se ha ido materializando con el tiempo y los que estáis en la comunidad y seguís el podcast y demás lo habéis visto. O sea, cuando vendí, creo que eran 7 proyectos, de golpe, era en respuesta a esto, es decir, ruido al mínimo. El único ruido que puedo aceptar ahora mismo es aquel que económicamente tiene tanto sentido que sería estúpido por mi parte cerrarlo. Pero aún así voy a minimizarlo al máximo posible. Tendría sentido sobre todo porque este proyecto no me permite vivir de él. A pesar de ser al que más energía le pongo, más ganas le tengo y más horas le dedico, yo no vivo de esto. Ojalá. El caso es que llega un momento en el que aterrizo todo esto, empiezo a hacer el cambio y empiezo a entender mi propósito. Cuando yo escribí el primer libro, La vida que yo quiero, venía de una situación
muy incómoda, emocionalmente destrozado, habiendo pues pasado la guerra en Nicaragua, habiendo vivido un puto infierno. Y mi propósito era cuidarme a mí mismo y tener una vida que tuviera un sentido, en el que estuviese pues mi curiosidad cubierta, estuviese la aventura, estuviese el viaje, etcétera, ¿no? Aquello que yo realmente quería hacer, porque si no, nada de lo que ya había hecho tenía un sentido. Y esto ha sido así durante unos años y me ha servido muchísimo. Yo soy un tío muy feliz. También he tenido mis malos momentos, evidentemente, y me ha servido mucho para conocerme mejor y entender que puedo lograr casi todo lo que me proponga, igual que todos vosotros, ¿eh? Lo que pasa es que falta hacerse la propuesta. Y ha llegado un punto en el que sencillamente he empezado a notar una incomodidad, me he mirado otra vez adentro y digo, bueno, ahora estoy en una posición muy diferente a la de hace 5 años, voy a replantear la situación de lo que quiero. Para mí algo que he aprendido durante este tiempo y que me funciona muchísimo es hacer visualizaciones. Sentarme con los ojos cerrados en un ambiente que medio me inspire. Normalmente si estoy en el mar, en la playa, e imaginarme y tratar de ser con detalle cómo sería mi vida de una determinada manera. Lo hice hace muy poco con una visualización que os recomiendo a todos. Dedicad 10 minutos a pensar qué haríais si perdierais todo, si os quedáis como un vagabundo, sin absolutamente nada económico, nada material, todo embargado, cero en las cuentas. Y yo llegué a la conclusión de que sería feliz. También soy feliz ahora, ¿eh? El caso es, esta visualización de verdad que es súper potente, pero la que a mí me llevó a la conclusión de lo que os estoy diciendo ahora fue una visualización en la que me sentía realizado haciendo esto que estoy haciendo y viviendo exclusivamente para ello y pensando en dónde podía llegar. Esto se alimenta de la novela que he escrito, que ahora está en un proceso de revisión en el que explico bastante cómo es mi proyecto de una finca, de un sistema de desarrollo tecnológico y de desarrollo de libertad. Y me doy cuenta que yo me está personificando en este mismo escrito y que creo que sería una muy buena manera de vivir. Esto no quiere decir, y hago un inciso aquí, que ahora vaya a dejarlo todo, me voy a enterrar en una finca y voy a dejar de ser nómada digital. No, por el momento me apetece mucho el plan que tengo de vida ahora y voy a viajar al sudeste asiático en estos días, voy a pasar meses ahí, luego voy a volver, tendré una autocaravana aquí y tenemos el proyecto de la finca en Mallorca, pero sí que quiere decir que esta finca es un primer intento de, ¿vale? El caso es que pues me visualicé esta vida en la que me dedicaba 24/7 a esto y es una vida que me fascina. Realmente. O sea, me flipa y me hace muy feliz. Y al final es a lo que me estoy dedicando ya, ahora mismo. Con esto de las visualizaciones, para mí el punto está en que te pones en la situación de cómo sería tu vida si has conseguido esto, ¿no? O si la realidad es esta otra. Y cuando eres capaz de darte cuenta que eso merece mucho la pena, sacas energías para lucharlo tanto como quieres. Y aquí de nuevo hago otro inciso. Esto es algo que muchas veces cuando alguien me dice que quiere emprender y luego procrastina porque me dice no quiero emprender porque yo quiero ir viajando y tal, y luego ves que está procrastinando todo el puto día, es sencillamente que no es consciente de cómo le cambiaría la vida eso, de cómo aquel proyecto digital, aquel proyecto personal le haría tener una vida de la que estaría no solamente orgulloso de vivir, sino contento. Y esto, vamos, es que lo veo constantemente y me enfurece por dentro. Es decir, tú quieres esto, pero es que no eres consciente
del cambio que supondría en tu vida. En el momento en el que seas consciente, no vas a tener una puta excusa. Es que no hay ninguna excusa, porque no te la vas a permitir. Ante cualquier problema solo vas a estar buscando soluciones. De verdad, intentadlo, pensadlo, todos aquellos, porque yo sé que muchos de los que me estáis escuchando tenéis una idea romántica de un proyecto o romántica de la vida. Si fuerais 100% conscientes de lo que en realidad sería vivir esta vida, y además vierais que lo único que os separa de esa vida es vuestra determinación y falta de implicación, esta sería cambiada suficiente como para que consiguierais aquella vida que queréis. Es así de simple y de complejo a la vez. Vuelvo a mi propósito. El caso es que, dándole muchas vueltas, he tratado de poderlo definir de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito del podcast Nómada Digital? ¿Cuál es el propósito de Vive Distinto, de Alternatribu, de todo esto? Y realmente creo que la mejor manera de definirlo es un espacio en el que crear libertad. Y esto se traduce en un montón de cosas. Por un lado, libertad personal en la que yo me pueda dedicar a tiempo completo con esto. Y aquí hay algo que también es parte de la transparencia que quiero transmitir con este proyecto y que creo que es totalmente necesaria para que tenga un sentido. Y es que el coste de oportunidad del tiempo que yo dedique aquí no sea enorme. Y esto es algo totalmente personal que creo que también es lógico compartirlo, porque tenemos como un tabú muy grande con el dinero y no debería ser así. Y yo me gano muy bien la vida haciendo otras cosas. Pues quiero ganarme igual de bien la vida haciendo solo esto. Es así de simple. Porque en el momento en el que me gane muy bien la vida también con esto, voy a conseguir dedicarle más tiempo y esto se retroalimenta. Y con esto no os estoy diciendo, dame dinero, no, para nada. No va a cambiar absolutamente nada para nadie de los que me estáis escuchando. Ni tampoco es una manera de justificar que yo me gane la vida con esto. Es una proyección propia, es decir, tienes que hacer crecer esto para que justamente no haya ningún coste de oportunidad en el tiempo que estás dedicándole a este proyecto. Porque al final, por mucho que no lo necesite, el coste de oportunidad está ahí. Y quiera o no, es una realidad. O sea, yo tengo proyectos en los que si dejo de trabajar, caen. O dan mucho menos dinero. Por lo tanto, necesito que pueda permitirme que esto pase. Así de simple. No solamente que me lo pueda permitir, sino que además merezca la pena. Esto es algo que tendríais que aplicar a vuestro propio proyecto y daros cuenta y decir, no, es que, claro, es que no puedo dejar este trabajo porque gano mucho. Dices, bueno, pues gana más con tu proyecto y lo tonto sería no dejar este trabajo. Tal cual. Y esto aplica también a las personas que están conmigo en este proyecto, que están conmigo del otro lado del proyecto, que estamos trabajando en ello. Que para ellas tampoco implique jamás un coste de oportunidad. Al revés. Que se invierta esto y que el tiempo que se dedique a este proyecto sea muchísimo más rentable que cualquier otro tiempo. Porque esto hará que sencillamente invirtamos más tiempo y más trabajo. Y de verdad que no es poco en absoluto, ni que es algo que hagamos poco. Es una visión, es una proyección de entenderlo y decir, vale, ahora estamos dispuestos a meterle, para luego seguir metiéndole, pero que ya no nos cueste. Creo que esto es una manera muy acertada de enfocar un proyecto. Luego, que sirva, que tenga una libertad personal de todos aquellos que están dentro. Que genere esa libertad personal, no únicamente de alguien que se pueda inspirar en los correos que mando o en estos podcasts, que espero que también suceda, sino
porque son la finalidad última de esto, sino que aquellos que están en la comunidad tengan el conocimiento que les produzca esta libertad. Y esto se traduce en: vamos a crear contenido que ayude a desarrollar proyectos personales. Estamos dando un curso sobre cómo crear un negocio digital desde cero, para todos los miembros de la comunidad, gratuito. Pero es que también con contenido externo. O sea, además de cursos de cómo emprender, que estos pues los estoy dando yo con parte del equipo, la semana que viene, el 24 de octubre, tenemos un taller, una masterclass sobre fiscalidad internacional, que es algo que nos habéis pedido a cascoporro y en lo que hemos tratado ya de generar varias veces este tipo de masterclass, que han ayudado un montón a muchos de los que estáis dentro de la comunidad. Pues bueno, el 24 tenemos otra. El 31 tenemos una masterclass de ventas. Pero es que además vamos a empezar a tener un día a la semana más contenido de aprendizaje personal. Y esto implica, pues, clases de meditación, clases de yoga, clases de aprendizaje de idiomas. No clases de inglés, clases de cómo aprender idioma, que esto es mucho más potente. Y mucho otro conocimiento. Lo que estoy tratando de hacer con este tipo de actividades es que sea absurdo no estar en Alternatribu para todos los que estáis escuchando esto. Que estamos hablando de 10 euros al mes. Esto es lo que cuesta la cuota anual de Alternatribu. Que por un precio ridículo tengas un espacio con una comunidad brutal, y esto es parte también de la libertad que estamos creando, el dejar de sentirte una oveja rara, encontrar mucha más gente como tú. Esto cada vez que hemos juntado a gente de Alternatribu, pasó ahora también en septiembre, la gente, o sea, el mensaje era decir: hostia, me encuentro entre amigos desde el minuto 1 con desconocidos. Y esto es brutal. Y esto también pasa de manera digital. Pero que además de esto tengas conocimiento que te sea útil. Que nosotros, a medida que vaya creciendo el proyecto, o a medida que va creciendo, porque ya es una realidad, somos camino a los 500, cada vez que haya más gente, podemos dedicarle más recursos a generar todo esto. Y a poder decir: oye, aquí tienes clases de yoga. Y aprende yoga, o hacemos yoga, o aquí hay un entrenador personal especializado para nómadas digitales. También es algo que estoy hablando ya. Y vamos a entrenar y ponernos en física. O clases de nutrición, yo qué sé. Hay de todo. Pues yo no puedo enseñar todo esto, pero sí que puedo generar un entorno en el que podamos aprenderlo. Y que la propuesta de valor sea tan alta que el absurdo sea no estar dentro. Porque entonces, sencillamente, hará que esto se volque todo el mundo en esto. Y nosotros podamos generar más. Así de simple. Como os decía, estos 2 talleres son los que vienen ahora. Podéis ver la repetición cuando entréis en la comunidad. Pero vienen muchos más. Y no son talleres por hacer talleres. Son talleres de conocimiento a dedo que creo que son muy útiles para la mayoría de nosotros. Y que también sirven, y esto para mí es algo que es muy potente, para saciar la curiosidad. Yo soy una persona que soy muy curiosa. Si no, no haría tantos episodios de podcast, ni haría tantas entrevistas, ni tantas historias, ¿no? Y poder vivir una vida en la que puedo crear un espacio en el que se sacie esta curiosidad e incluso se incremente, me parece brillante, que me parece acojonante. Y si además las otras personas, o sea, de lo que se trata aquí también es de poder crear este espacio, pero que sea la propia comunidad la que proponga y genere y sacie su curiosidad y nos venga a decir: oye, ¿por qué no hacemos esto y lo otro? Y yo puedo dar este taller y yo puedo enseñar esto otro. Y vamos a generar más en común. Si es que se retroalimenta.
De este tipo de actividades, pues han salido negocios digitales de miembros de la comunidad, pero también han salido amistades muy fuertes de personas que, de hecho, algunas están arrancando negocios que se han conocido entre la comunidad y que eso supone un cambio real, personal, de la gente que estamos ahí. Y creo que es potentísimo. Pero también hay muchas más cosas que se pueden hacer desde este prisma y desde esta idea o desde este propósito, que es, de nuevo, crear libertad. Uno de ellos, que creo que tiene todo el sentido del mundo, es crear un repositorio de conocimiento. Voy a poner un ejemplo actual y real sobre el que ya estamos trabajando. Entre la tribu hay mucha gente con familia, muchas personas que tienen hijos y que entienden la vida de una manera diferente a lo establecido en la sociedad. Es una realidad. Y muchos de ellos se han planteado en algún momento una educación alternativa. Sacar incluso a los niños del sistema educativo común porque, bueno, por lo que sea. Yo personalmente, si tuviese hijos, no sé cómo lo haría, pero muy probablemente trataría de que no sea el Estado quien los eduque. Así de contundente. Porque no creo en un sistema de estados, ni creo en el sistema educativo de estos estados. Por lo tanto, no permitiría que sea el Estado quien eduque a mis hijos. Y no tengo ni idea de cómo lo haría y seguramente no sabría por dónde empezar. Pero sé que, como todos vosotros, pues tenéis una idea de que hay personas que educan homeschooling, hay educaciones alternativas como Montessori, hay distintos sistemas que te permiten, pues eso, ¿no? Educar de maneras diferentes. Pues, ¿y si hacemos un repositorio de conocimiento de este tipo? O sea, yo entiendo, mucha gente, de hecho, de nuevo, es algo que ya estamos creando, ¿no? Mucha gente se puede plantear el decir, hostia, pero es que si saco a mis niños del cole, no incumplo con la ley, de golpe van a poder ir a la universidad o no y tal. Yo no tengo ni idea. Pero esta información existe y si podemos hacer un repositorio de esta información, pues podemos generar un pequeño espacio donde haya este conocimiento al alcance de cualquiera de los miembros de la comunidad. Así de simple. Y esto se traspola a un montón de cosas. Con el tema fiscal pasa exactamente lo mismo. Mucha gente tenéis miles de dudas sobre fiscalidad. Y es normal. Pues bueno, pues hemos dado muchas charlas con diferentes expertos del mundo que nos explican su visión de esta fiscalidad y alternativas a la fiscalidad. Generemos este conocimiento. Si es fantástico, esto genera libertad. Y así hasta el infinito. Entonces, creo que esto a mí me llena. O sea, es así de simple. Es algo a lo que me hace pensar y decir, a esto merece la pena la vida. Dedicarle la vida. Y no sé hasta cuánto me durará. Actualmente pienso que me puede durar para siempre. Porque va más allá de generar un negocio, de generar un proyecto. Es crear libertad. Y bajo este propósito es que puedo ir al infinito. Y cuando tenga curiosidad por generar libertad a base de crear sistemas de alimentación alternativos, y con esto me refiero a, por ejemplo, pequeñas tecnologías que nos permitan, cuando digo tecnologías, pueden ser cosas rupestres, o sea, que sean tiestos, macetas, que nos permitan generar nuestros propios cultivos con semillas especiales, libres de transgénicos, libres de pesticidas, libres de mierda. Pues ahora mismo no estoy en este punto, me voy al súper y compro cualquier mierda y sé que me alimento mal. Pero si en algún momento de mi vida tengo esa curiosidad, pues bajo este paraguas de este proyecto, tiene todo el sentido del mundo que lo investiguemos. Y con esto, creo además
que no es que yo me ponga a investigarlo y transmita esa información a los demás. Para mí esto no tiene sentido. Si yo soy idiota en estas cosas, no tengo ni idea. Cualquier investigación que pueda hacer me va a llevar mucho más tiempo, porque para llegar a cualquier conclusión es que me la voy a inventar, porque no tengo una base de agricultura suficientemente buena como para saber esto. Lo que estoy tratando de crear es un ecosistema en el que esto suceda sin la necesidad de que sea yo el que vaya a investigarlo y luego lo devuelva a esta comunidad. Al revés, es crear un ecosistema en el que podamos ir a mejor experto a que venga a explicarnos esto. ¿Cómo voy a pretender yo enseñar sobre educación de familias? Pues si yo no tengo hijos, no tengo ni puta idea de lo que es esto. Pues me voy a ir a buscar a personas que sí sepan de lo que están hablando y voy a generar el ecosistema perfecto para que esta gente pueda desarrollar su historia aquí dentro y que esto sea útil. Es que lo digo y vamos, creo que todos los que estáis escuchando entendéis el sentido de todo esto, ¿no? Y evidentemente pues hay una parte que vuelve a lo físico y ahí es donde está saliendo el proyecto pues de la finca de Mallorca, de la finca Alterna Tribu, de poder decir, oye, pues si todo esto además lo podemos hacer de manera temporal en espacios físicos donde la comunidad nos encontramos, porque cuando haces cosas físicas, o sea, se ve, cambia la energía completamente, nos vemos las caras, entendemos cómo funciona todo, es como genial. Pues vale, vamos a crear estos espacios continuamente para que, de nuevo, aumente la libertad de cada una de las personas que participan en él. Y esto se retroalimente, porque a medida que haya más libertad va a haber más libertad. Y a medida de que cualquiera de los miembros se desarrolle más en su proyecto personal, la comunidad, de alguna manera u otra, va a recibir también parte de este desarrollo. Por conocimiento, por transmisión de conocimiento, por involucración de varios de los miembros que se dedican a hacer cosas que afectan a la comunidad de manera positiva. Y esto es genial. Y para mí poder crear este proyecto que incluso me trascienda, tiene todo sentido del mundo. O sea, es algo por lo que merece la pena levantarse cada día. Es algo por lo que merece la pena vivir. Sobre todo pensando en que la alternativa para la mayoría de las personas es hacer otra cosa con su vida que no les llena. Y yo con esto me veo pero tan privilegiado, pero tantísimo, por decir, joder, pues es que me dedico a esto. Y me dedico a esto literalmente porque no he encontrado nada mejor a lo que dedicarme. A lo mejor si encuentro otra cosa que es mejor, pues iré viendo cómo sacarme de esto para ir a lo otro. Pero es que de verdad no se me ocurre. Bueno, yo creo que ya estoy divagando, pero quería compartir con vosotros lo que es un propósito. Lo que es un propósito de vida. Y cómo, pues poco a poco, mi propósito vital ha ido mutando hacia esto que he conseguido definir de alguna manera y que engloba pues todo aquello que hago. Desde este podcast a cualquiera de los otros podcasts, a los libros que escribo, a los artículos que escribo, a los correos que deberíais leer todos los que estéis aquí escuchando esto, porque es en los correos donde, como voy al día, puedo explicar las cosas que suceden al momento. Y las grandes oportunidades están en el correo. Podéis entrar en vivedistinto.com, ya lo sabéis, muy facilito. Además, ahora mismo estamos regalando un libro que se llama Cómo vivir viajando, que creo que está muy guay porque explico cómo vivía yo viajando en el momento en el que lo escribí, con mis negocios digitales y toda la historia que hay dentro. Pero además de explicar mi propósito, me gustaría induciros a la reflexión de intentad tener un propósito también, que sea el vuestro, pero que merezca la pena, porque es que de verdad vivimos la vida como si fuera eterna y no lo es. Que esto se te acaba en cualquier día y chao. Por lo menos que haya merecido la pena. De nuevo, nos encontraremos
en alternativo. Pronto, pues en todos los directos que he dicho, si estáis escuchando esto en el momento en el que lo he emitido. Y si no, cuando lo estéis escuchando, pues si vais a correo sabréis qué directos estaremos haciendo en ese momento. Pues seguiremos creando y creando y creando y creando sin fin. Y a más que seamos, más podremos crear. Es así de simple. Y parte de mi trabajo, entenderéis, que sea el de intentar hacer que esto crezca lo máximo posible. Un abrazo y hasta la próxima semana.